6:58. Iniciamos el rumbo de la mañana en este miércoles 3 de marzo. Tomamos el bastón que brillantemente nos deja Carlos Peña, el ingeniero Carlos Peña, que abre a las 6 de la mañana a través de Telefuturo, Canal 23, Rumba y también Premium 101.1. Y continuamos con el equipo completo desde ahora y hasta las 10:30. En el rumbo de la mañana, don Fafa Tavera, Domingo Páez, Francis Jorge, Patricia Arache y un servidor, comentando y analizando los hechos que son noticias de interés y relevancia para el país. Saludo a todos los dominicanos, a los que están allá y a los que están aquí. Bienvenidos a esta cita del rumbo de la mañana. Y hablando de cita, la primera es con el doctor Emmanuel Esquea Guerrero, llamado y señalado como el abogado cabeza para investigar la intríngulis del contrato que ampara el peaje sombra. Muchas opiniones al respecto, algunas peregrinas. En el campo técnico jurídico todo es revisable, absolutamente todo. En el campo de la contratación y los acuerdos, todo es negociable, sobre todo por el principio del derecho internacional y también del derecho interno, pacta sunt servanda. Lo pactado debe de cumplirse, pero teniendo en cuenta que no existe como en el pasado del derecho medieval de raigambre escolástica, de un naturalismo que tenía, entre otras cláusulas de hierro, la llamada Deus clause o clause Deus, que significa cláusula de Dios, que eran irrompibles y que no se permitía ser variada. Pues no, en el campo del derecho moderno de cualquier orden, incluyendo convenios, tratados, acuerdos locales, nacionales, internacionales, protocolos, contratación de cualquier nivel, leasing y de cualquier otra naturaleza, los acuerdos son revisables porque obedecen no al vacío de los convenios, sino a la voluntad autonómica de las personas y de los estados. Por eso es falacia jurídica decir que no se toca un acuerdo. Sí se toca. Y siempre y cuando haya voluntad para ello, se puede cambiar la esencia de algunos de sus contenidos, de sus términos y de sus condiciones. Sobre todo cuando trasluce que en un acuerdo, en este caso, de una empresa internacional y de un gobierno local, hay aspectos que rayan en la lesión, presumiblemente en el dolo tras bambalinas y en la desventaja de uno de los contratantes en un acuerdo sinalamático, donde una de las partes contratantes, por cualquier razón interna o externa al contrato, va en desventaja supina con respecto a la otra parte. Y en ese sentido, el doctor Emmanuel Esquea Guerrero, pues un ducho y veterano abogado, académico, profesor universitario, funcionario público en algún momento, deberá de empezar con el escarpelo del derecho y la interpretación jurídica
y de seguro que con un equipo de juristas labrados en el quehacer de los contratos y las obligaciones, deberá de iniciar un proceso de hermenéutica jurídica y de exégesis contractual, que significa buscar, purgar e interpretar el espíritu de cláusulas y de artículos que para mucha gente y a todas luces son lesivas al interés nacional. No existe cláusula de Dios en ningún acuerdo o contrato. Por lo tanto, todo es revisable en el derecho público, en el interno y en el internacional. Ahora bien, una de las características que tienen este tipo de negociaciones, muchas de ellas leoninas, es que se habituallan y se aseguran al elegir una sede internacional para dirimir desacuerdos o desavenencias, se aseguran de tener ventajas geopolíticas y financieras para que prevalezcan las condiciones de grandes ventajas sobre el interés de los países. En ese sentido, la República Dominicana tiene que hilar muy bien, muy fino, con destreza, con habilidad y con estrategia, incluso de carácter dialogal, para, en esta materia como en cualquier otra, de los convenios o tratados, siempre cabe la negociación, la concertación y el acuerdo sobre el acuerdo. El doctor Esquia Guerrero es un hombre inteligente y sabe de esto mucho más que nosotros. Él sabrá cómo abordarlo. Pero algo sí está claro. El peaje sombra es un adefesio dañino para el país. El peaje sombra es un instrumento de estafa contra el país. El peaje sombra económicamente es lesivo al interés del país. Y el peaje sombra tiene componentes oscuros que hoy no sabemos bajo cuáles condiciones y quiénes estarían detrás. Pero sin duda que hay personas que se beneficiaron de ese contrato, de ese convenio. No nos cabe la menor duda de que ahí no se actuó santamente y limpiamente en sentido clave de la palabra. Es un convencimiento general que quienes pactaron y ejecutaron ese tratado tienen responsabilidad comisiva y omisiva en el orden normativo. Por lo tanto, una investigación pudiera llevar hasta los autores de este diseño maléfico contra el país. Ojalá, y todo lo que se ha dicho, incluyendo las palabras del presidente el 27 de febrero, no se queden en el aire, porque cierto es, señores, que ya hemos pagado la carretera como 2 o 3 veces, y de continuar al ritmo que va, nosotros los dominicanos completándole de nuestro bolsillo la cantidad de vehículos que no pasan en la sombra, habremos pagado la obra 6 o 7 veces, siendo la misma carretera. Y eso, desde todo punto de vista, no solo es injusto, es insostenible y está deslegitimado desde cualquier óptica que se mire. Ojalá y tenga la fortuna, la valentía y el empeño el doctor Esquia Guerrero de averiguar los intersticios y las fibras internas de un convenio que lacera la economía de los dominicanos y beneficia enormemente a una empresa contratante que ya recuperó con creces la inversión
hace tiempo y sigue devengando beneficios que van en detrimento de la economía de los dominicanos. ¿Qué decir entonces de la selección del doctor Esquia Guerrero? Esperar. No es que no tengamos optimismo, es que no podemos crearnos expectativas en un mundo en el que los sujetos privados se comportan como estado paralelo y tienen fuerza, presencia y vigor geopolítico hasta para arrodillar a un estado pequeño. Y para eso entonces se necesitan unas hormonas como la de Evo Morales. Vamos a negociar, pero en interés de mi país, sobre todo, ¿verdad? Y de otros que han dicho, no, así no. Y este modelo político no permite eso. De todas maneras, la intención de abordarlo, investigarlo y de escudriñar las vías legales para romper ese nudo es positiva y debe de aplaudirse. La intención que no tuvieron otros. La voluntad que no tuvieron otros. Y el deseo de hacer cambiar un dispositivo jurídico que, repito, es ominoso y leonino, como es el contrato de la carretera de Samaná, como popularmente conoce la gente. Y en otro orden, señores, la vacunación siguió ayer con masivas participaciones en centros, hasta el punto que se habla de que quedan entre 8 y 10 días de vacunación si sigue ese ritmo, porque la cantidad que poseemos no es lo suficientemente importante como para mantener por meses el nivel de vacunación demandado por una población que gracias a Dios está acudiendo masivamente. Y qué bueno que sea así. Como decía ayer el señor Páez, el miedo que teníamos era que la gente no quisiera vacunarse. Pero el giro que se ha dado y la vocación mostrada por la gente es un aliciente y bienvenida sea. Hay promesa de que este fin de semana y en las próximas 2 semanas llegue. Incluso se habla de 1 millón de vacunas. Eso es importantísimo porque estamos en el momento esencial de la vacunación nacional. La gente está acudiendo y muestra un giro psicológico, un cambio de actitud que es muy positivo. Ahora lo que necesitamos es vacunas para suplir esa demanda que se ha ampliado y crecido considerablemente. En términos genéricos, el proceso va bien, salvo los traspiés y fallas ya mencionados ayer de agotamiento en algunos lugares y también de personas en condiciones especiales que deben de ser tratadas de manera especial. Ancianitos, gente en silla de ruedas, personas con problemas de salud que no pueden estar de pie mucho rato. Eso necesita un trato especial y hoy se ha abierto una plataforma web desde ayer donde se va a indicar los días, lugares y creo que a través de los apellidos por citas para que no se produzca este evento. Y además deberán de buscar una vía, no sé si la han diseñado ya, para las personas muy vulnerables que deben vacunarse. Por lo demás, hasta en Estados Unidos hay aglomeraciones. Vi que había mucha gente en un famoso estadio de Nueva York y también largas filas. Eso ha ocurrido en todas partes. En América Latina, Chile va a la cabeza de las vacunaciones. Y al principio tuvo sus traspiés también. Enderezó y hoy es el país líder en vacunas, en proceso y en número de inoculaciones. Chile, el educado país suramericano. A nivel global, Israel encabeza la lista con un 38.7% de su población vacunada en la segunda etapa.
Oigan bien, 38% de su población para segunda etapa. Es decir, que Israel ha inoculado ya la mitad de su población general y va en la fase de una segunda dosis a lo que le corresponde. Israel adelante en el mundo de la vacunación. Una plataforma ordenada, un país civilizado y unos recursos disponibles para esos fines de una estrategia considerada a imitar la estrategia de Israel. Entre tanto, causa preocupación la variante de una nueva cepa aparecida en Washington Heights, Nueva York, donde tantos dominicanos viven, laboran y pernoctan. Se habla de una nueva cepa preocupante, muy infecciosa, y donde hay una gran población de criollos. Cuidadito, cuidadito a cuidar a nuestra gente allí en Washington Heights. Las llamadas alturas de Washington, porque allí en la guerra de secesión, el primer presidente y comandante en jefe de las tropas iniciales se levantó en esos montículos, en esas montañas, en esas columnas naturales, y desde allí divisaba las tropas de los ejércitos que venían del sur, y por eso se llama Washington Heights, que vendría siendo como las colinas o altura de Washington. Y está por ahí su casa, donde tuvo su casa en un momento que mudó el gobierno. Y yo estaba diciendo guerra de secesión, no, guerra de independencia, perdón. En un momento mudó la burocracia en una zona lindísima y está conservada todavía la casa de donde disponía el general en las batallas por la independencia que se inició en 1776. De modo que a los dominicanos en Washington, hey, cuidado, mucho cuidado, señores, y a cuidar a los viejitos y a vacunarlos. Y el Senado de la República conoció un anteproyecto que busca eliminar la reinscripción en los colegios. Y digo yo, ojalá se extendiera a las universidades, que ahí sí es duro el asunto. No solo los colegios cobran reinscripción, también las universidades, y de qué manera, qué palo le dan a la familia. Y si yo no me salgo de la universidad porque tengo que reinscribirme, si ya estoy inscrito, ¿para qué reinscribirme? Eso es discutible y habrá que ver qué ocurrirá con esas piezas que han sido torpedeadas cada vez que se mencionan. De cualquier manera, la iniciativa es positiva. No sé cuántos países cuenten con reinscripción, pero es una carga doble para la familia que tiene hijos en colegios y universidades privadas donde hay que pagar la reinscripción, aunque usted no se haya salido. ¿Y por qué me tengo que reinscribir si yo no abandoné? Es la lógica, ¿no?, que se preguntan los padres y la gente. Y se inicia el proyecto Vivienda Feliz con una licitación que se anunciará próximamente. Vivienda Feliz, la cual será un modelo de vivienda asequible, igual que la que había propuesto y levantado Danilo Medina en el pasado gobierno, que tiene como ejemplo Ciudad Juan Bosch, que es un modelo de adquisición fácil, de tasa asequible y de un monto económico, porque son viviendas para personas de ingresos bajos y medios. Vamos a conocer los detalles de Vivienda Feliz en lo adelante.
Entre tanto y finalmente, muchas buenas voluntades se aunan y le desean los mejores parabienes al nuevo ministro de Salud, que deberá enfrentar el huracán del COVID y la vacunación y sortearlo con mucha suerte y destreza, pero también la vorágine de una institución permeada por la corrupción por décadas y atareada en manejarse dentro de grupúsculos que han hecho y medrado ahí por décadas, que han hecho una forma de vida a veces no legítima de sus actividades en torno al Ministerio de Salud. Ojalá y el doctor Daniel Rivera tenga el temple para barrer y hasta fumigar algunos espacios del Ministerio de Salud Pública, Isidro.